10:08 de la mañana, buenos días Canarias. Como hace habitualmente el Servicio de Urgencias Canario, esta mañana nos vuelve a acompañar en nuestro plató dentro de la sección del SUC, Responde. Y hoy nos acompaña Ana Carrullo, médico del SUC, para hablarnos de la hipoglucemia. Buenos días, Ana. Buenos días. Para hablar de la hipoglucemia tenemos que hablar primero de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Y me gustaría saber su incidencia aquí en las islas. Bueno, la diabetes, como bien sabemos, es una enfermedad que tiene, si hablamos de la incidencia en las islas, es elevada. Se ha hablado en los últimos años que hay un aumento progresivo, sustancial de la diabetes. También hay que hablar de qué tipo de diabetes según el caso. La diabetes tiene dos tipos, para que la gente lo tenga claro. Una diabetes que se presenta en la infancia, que es la diabetes juvenil, y la diabetes tipo 2 que ya se presenta en la edad adulta. Para que no entremos en muchos detalles, sino para fines prácticos, la diabetes es una enfermedad que cursa con una falta de producción de insulina por parte del páncreas del organismo y a ello se debe que los niveles de azúcar aumenten en sangre. Y esto deriva en una serie de situaciones, un trastorno metabólico como tal, y hay que tener muy presente que cuanto más pronto se haga el diagnóstico y nos pongamos en manos de un tratamiento adecuado, pues los resultados serán mejor. Hay que tener claro que es una enfermedad controlable. Es una enfermedad que no se cura, pero es controlable perfectamente. Y entonces, dentro de cuando hay una persona que tiene diabetes, dentro de esa enfermedad podemos padecer hipoglucemia o hiperglucemia. Sí, exactamente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Sí, bueno, como la palabra indica, hipoglucemia se refiere a una bajada de azúcar, la glucemia baja, y la hiperglucemia es la glucemia alta. ¿Qué pasa? Que en los dos casos, pues vamos a ver, una persona que no tenga diabetes también puede tener en general una hipoglucemia. Esto tenemos que tenerlo presente. Y esto se debe a una ingesta baja precisamente de alimentos ricos en glucosa. Entonces, pero en el caso de la diabetes en concreto, que es el que nos ocupa, pues podemos llegar a tener una bajada de azúcar porque haya un tratamiento que no es el adecuado, es decir, que nos estemos pasando con bien los hipoglicemiantes orales, esos fármacos que ayudan a bajar la glucemia, o que los niveles de insulina que se usan, que es el otro fármaco que se utiliza en estos casos, pues no es el adecuado para esa persona. También podemos hablar que en el contexto de determinadas enfermedades también hay una descompensación. Tal es el caso de, por ejemplo, si estamos teniendo un tratamiento adecuado y podemos tener un caso de diarreas, vómitos o una ingesta inadecuada, como ya lo dije, vamos a tener esa bajada de azúcar. Y en los dos casos hay que actuar de forma diferente, por supuesto. Vamos a verlo. ¿Hay un medidor que nos dice si tenemos hiperglucemia o hipoglucemia? Sí, exactamente. Se puede hacer una prueba de azúcar, inmediatamente te da un resultado. Y es a través de ese aparatito, te pinchan en un dedito, con una gotita de sangre simplemente, ese aparatito es capaz de dar los niveles de azúcar en sangre. Y con eso, pues inmediatamente sabemos si la persona tiene una bajada o si el azúcar está alto en este caso. Vamos a suponer que la persona tiene hipoglucemia, es decir, que tiene bajos los niveles de glucosa en sangre, corrígeme si me equivoco, vale. Sí. ¿Qué síntomas veríamos en esa persona? Pues la persona ya se va notando que tiene cierta debilidad. Y eso es progresivo. La persona se puede mostrar pálida, sudorosa, la persona se nota con taquicardia, temblorosa, incluso puede llegar a tener una pérdida de conciencia y hasta convulsiones. En ese caso ya estamos hablando de una situación grave, crítica, que hay que solucionar inmediatamente. Pero es progresivo. La persona que tiene esa bajada de azúcar va notando de forma gradual toda esa sintomatología, pero la presentación realmente es brusca. ¿Puedes incluso llegar a perder el conocimiento? Sí, se puede llegar a perder la conciencia y presentar hasta convulsiones. Y la persona hay que intentar resolver y mediar esta situación cuanto antes. ¿Qué podemos hacer? Un remedio casero. Me veo que le pasa a una persona que yo sé que es diabética, el medidor da que tiene hipoglucemia. ¿Qué podemos hacer inmediatamente? Muy bien que hayas comentado eso. Sabemos que la persona es diabética y a lo mejor tenemos el medidor en casa. Si tenemos ese glucómetro, ese aparatito, procederemos a hacer esa medición de azúcar inmediatamente. Si no tuviésemos el aparatito y sospechamos que podemos estar ante una hipoglucemia, pues lo primero será valorar si la persona está consciente, pues le vamos a instar a que tome algún alimento para subir ese azúcar. Eso que se dice el agua, tómate un vaso de agua con azúcar. Efectivamente, estamos hablando de una persona consciente, siempre. Una persona consciente es capaz de hacerte caso y tomarse un juguito, tomar un vasito de agua con azúcar
Y en un segundo tiempo, pues si el azúcar no ha subido, lo repetimos. Y después tomar alimentos que sean a ver, que lo suban los niveles, por si acaso ese nivel de azúcar vuelve a bajar. Un bocadito, un Exactamente, sándwich, un bocadillo, un sándwich, una galletita incluso. Y si estamos hablando de una persona que está inconsciente, es decir, que ya ha perdido la conciencia, la ponemos, como hemos dicho en otros casos, en posición lateral de seguridad. ¿Y vamos a llamar a los servicios de emergencia inmediatamente. ¿La pondremos lateral? Efectivamente, colocamos a la persona tumbada, si no tenemos, pues si está en la cama o en el suelo, la colocamos de medio lado, de manera que por si acaso se produzca una asfixia, un atragantamiento. O sea, que la cabeza también girada. Ladeadita, exactamente. Y, por supuesto, en este caso ya es una emergencia, vamos a llamar a los servicios de emergencia si no disponemos, por ejemplo, de un fármaco que deberíamos tener en casa de diabéticos. Deberíamos tener un fármaco que se administra, que es el glucagón, que se administra inmediatamente cuando hay... Y estamos seguros de que se trata de una hipoglucemia. ¿Y cómo se administra ese fármaco? Ese fármaco viene ya... los familiares y el entorno del diabético tienen que saber manejar ese fármaco. Es una jeringuilla que algunos vienen previamente cargados y otros hay que administrar el disolvente en el fármaco viene en polvo y se precarga una jeringuilla, se pone el líquido del agua dentro de la jeringuilla y luego se administra a la persona. Es indistinto, se puede poner subcutáneo, intramuscular y es un efecto inmediato. Yo decía previamente que cuando tenemos una persona en esta situación, llamamos a los servicios de emergencia, llamamos al servicio de urgencias canario inmediatamente, marcamos el 112 y nos pondrán en contacto con el médico coordinador que nos dará indicaciones. Y si no sabemos preparar no lo tenemos precargado o no lo tenemos disponible, ese glucagón del que yo hablaba, pues vamos a dar azúcar. Aunque la persona esté inconsciente, si está en posición lateral de seguridad, vamos a intentar darle azúcar directamente, sin líquido. Siempre sin líquido. En una persona inconsciente no le damos nada de comer. El azúcar sí, porque con eso no se va a asfixiar ni se va a atragantar. El azúcar puesta en la boca, en la lengua, sí, se va a absorber inmediatamente y vamos a mejorar el azúcar. ¿Solo con depositarla en la lengua sería exactamente, suficiente? En la boca, abrimos la boca y la ponemos. ¿Y ese medicamento, el glucagón, también se le administra a niños? Sí, eso es tanto para niños como para adultos. Y por eso te iba a preguntar, ¿en los colegios los profesores deben estar advertidos también si tienen algún niño que sea diabético? Correcto, es una indicación y es una recomendación clara que, como en esta patología, en cualquier otra, que los profesores y los maestros estén informados de la situación, en este caso del niño, si es diabético, pues tener a mano este fármaco y saber cómo utilizarlo en muchos casos. El mismo niño sabe y está instruido de cómo utilizar la insulina y también cómo utilizar el glucagón. Desde luego que si está en una situación de pérdida de conciencia, lo mejor será, si no saben el manejo de este fármaco, pues llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, al SUC, y el médico coordinador, repito, dará esas indicaciones. Estamos hablando de la hipoglucemia, pero por otro lado está la hiperglucemia. ¿Cuáles serían los síntomas en este caso? Pues en la hiperglucemia cabe destacar que no es realmente una emergencia médica como tal. Si avanza y va a más, pero nosotros nos vamos a encontrar con alguien que está descompensado y la instalación de la sintomatología y de los signos y los síntomas es progresiva y no es una emergencia en ese momento. Estamos hablando de que una persona con las cifras de glucemia alta tienen que estar muy alta y en una situación especial metabólica para que se considere una emergencia. Por lo tanto, ante una situación de glucemia alta, lo que sí podemos hacer es llamar al Servicio de Urgencias Canario o llamar al médico de cabecera para que nos dé una indicación. Generalmente las personas diabéticas dirán, bueno, tengo la insulina en casa y el médico pues hará una recomendación, administrese tanta cantidad de insulina, etcétera. Y luego, pues, las recomendaciones generales, hacer una vida sana, pues, llevar una dieta equilibrada y luego hacer ejercicio. Los diabéticos, esto es fundamental, que hagan ejercicio, porque es una forma de quemar el azúcar, la hiperglucemia. Es que se asocia, ¿no?, la diabetes de tipo 2 a personas mayores de 40 años y también que tienen obesidad. Efectivamente, la obesidad es un factor determinante en las personas que pueden desarrollar con el tiempo, con los años, una diabetes. Una dieta equilibrada, hay que sustituir, por ejemplo, en esa dieta equilibrada el azúcar por edulcorantes. Sí, los edulcorantes sí son. Lo que sí no debemos engañarnos cuando nos dicen dieta apta para diabéticos. Hay que tener cuidado con eso. Realmente un diabético puede tomar casi cualquier alimento. Dieta equilibrada, seguimos diciendo, no estamos hablando de que puede comer bollería porque se está poniendo insulina, etcétera. Tiene que cuidarse como cualquier otra persona, pero sí es cierto que en general con una dieta equilibrada, con un ejercicio
moderado, pues puede mantener a raya y estar controlada la enfermedad. A veces se dice que con caminar media hora diaria lo recomiendan. Aquí ha pasado muchos médicos, especialistas en el mundo de la sanidad, y a veces no es necesario el estar en el gimnasio, sino media hora diaria, constante, todos los días caminar media hora, pero caminar con el equipo de caminar, no ir parando viendo sitios o tiendas, sino tomárselo en serio. Muy bien la indicación que tú haces, porque realmente no hace falta ir a un gimnasio cada día o 3 veces a la semana, pero bueno, quien lo hace, eso es respetable. Pero si estamos hablando de personas mayores que tampoco pueden someterse a un ejercicio tan intenso, el solo hecho de caminar a un ritmo regular, rápido, vamos a decirlo así, con una media hora, 45 minutos diarios, con eso es suficiente para que puede ayudar. Incluso es un ejercicio cardiovascular para también mantener sano nuestro corazón. Y por último, cuando vemos a esas personas que son diabéticas y las vemos como que se pinchan de una forma ya disimulada, ¿eso qué se trata? ¿De que están poniéndose la insulina? Sí, normalmente. Y el mecanismo cada vez ha ido progresando. Lo que veo es que cada vez es pues, más sencillo y que de una forma que ya están preparados, ya discretamente, es que no te das ni cuenta. Sí, afortunadamente, lo que sí es cierto es que al diabético hay que instruirle, hay que educarle, hay que hacer una educación sanitaria. ¿De qué manera? Pues una vez que se ha detectado y se ha hecho un diagnóstico, a esta persona se le indica y se le forma de qué manera va a utilizar esa insulina, ese fármaco, esa medicación que debe tomar. Entonces, como lo que tú señalabas, las personas las vas a encontrar que lo hacen de forma hasta natural, porque por eso se ponen un pinchazo y con eso es suficiente para controlar su azúcar. Pues eso cada día, ese avance científico, ese avance médico, pues ya estamos hablando de que incluso se habla de poner dispositivos donde se hace una liberación gradual de esa insulina, pero bueno, es el futuro, pero ya lo tenemos aquí. Con el tiempo pues será así para todos los diabéticos. Muchísimas gracias, Ana Carrullo, médico del Servicio de Urgencias Canario. Gracias por tus consejos. A ustedes por invitarme. Aquí cada semana. Muchísimas gracias. Buenos días.